Video subido por Fancho a Novelas Ligeras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale me gusta. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 11. El título no puede estar vacío. Ha pasado un mes. La primavera estaba llegando a su fin. El hermoso clima y la brisa agradable estaban siendo reemplazados poco a poco por el calor opresivo del verano. La época de las quemaduras solares. De sed. De sufrimiento. ¿Cómo puede alguien así? Eso pensó Masaki Sindai mientras bebía otra botella de agua de un trago. Siempre se consideró bastante resistente al calor. El quirk de su esposa era Stemskin, después de todo. Con un don así, la temperatura solía ser bastante cálida. Especialmente cuando se sonrojaba. Literalmente se puso furiosa cuando pasó eso. Aunque lo mismo pasa cuando se enfada demasiado. Pero Stemskin y probablemente incluso el Flame no eran nada frente al cruel sol. Solo era finales de mayo, y aún así el sol ardía como si fuera agosto. Ojalá tuviera un quirk de hielo. Sus ojos se dirigieron a su hijo. O un hijo con un don de hielo. Quizá percibiendo la insatisfacción de su padre, el chico se volvió hacia él con una expresión desafiante. Como si dijera ¿cuál es tu problema ahora? Pero Masaki no tenía motivos para temer, porque él sabía, su récord personal fue de 60 kilogramos. Tu mejor marca personal es solo de 40 kilogramos, no tienes nada que ver conmigo, raro. Quizá debería mencionarse que el peso corporal de Riku rondaba los 40 kilogramos. La de Masaki pesaba un poco más de 70 kilogramos. Masaki levantó la barbilla para encontrarse con la mirada de su raro con una expresión de suficiencia. No había olvidado el incidente en el que tuvo que salvar a su hijo de ser aplastado por unos meros 30 kilogramos. Había sido motivo de muchos favores, ya que nada de lo que hacía Riku podía pagar la deuda de haber salvado su vida. Aún así, que el raro empiece a hacer pras de banca con 40 kilogramos en un mes sigue siendo bastante monstruoso. Quizá debería animar al raro a probar con 60 kilogramos. Entonces Masaki podría salvarle y acumular favores. 50 kilogramos deberían ser suficientes. Pero mejor no arriesgarse cuando se trata de este bicho raro. 60 debería estar bien. Los dones de mutación no eran justos. El niño tenía un don de fuerza, un don mental y sensorial combinados. Y su telepatía también está mejorando. Bueno, no era telepatía como él la imaginaba. Pero las emociones de los niños eran más específico. Empezó a enviar cosas como confusión o incluso determinación. Y Masaki empezó a entender a qué se dirigían. Una vez sugirió saltarse el gimnasio, pero la determinación que Riku le envió con esa extraña habilidad suya era fácil de descifrar. Más bien es terquedad, en realidad. Ya que hablamos de gimnasia, sería bueno mencionar que habían sido adoptados. Un tipo que parecía haber comido ladrillos y cagado piedras simplemente había llegado de la nada, con una expresión asesina y venas en lugares donde no deberían existir, y procedió a presionar los hombros de Riku mientras él estaba en el banco. Luego, los dos recibieron una charla sobre lesiones en el hombro y, aunque Masaki quería evitar al anciano enfadado, Riku decidió aferrarse a él como a una sanguijuela. Seguía al viejo como un pato y copiaba todos los ejercicios que veía. ¿Y el viejo? Lo vio, lo aprobó y luego interrumpió a su hijo para darle consejos a mitad de la repetición. El niño estaba agachado y el tipo pateó las piernas diciendo están demasiado separadas. Hizo dominadas y el tipo solo contaba 0,0,0,0,1,1,1 por cada repetición que no aprobaba. Ahora, a Masaki no le importaba. Al menos no lo haría si solo se tratara de su hijo. El problema era. No fue así. Intentando completar una repetición, apareció el viejo, presionando la barra diciendo que no había no range of motion mientras gotas de sudor le caían en la cara. ¿Lo peor? Funcionó. No siempre parecía lo mejor, pero aparentemente el hombre era de los que decía, si duele, funciona. Y dolió un puto montón. El pecho parecía explotar. Las piernas se tambaleaban. Los brazos colgaban flácidos. De hecho, podía sentir diferentes partes de su espalda.
Será mejor que me haga grande pronto si sigo haciendo estas cosas. Él y Riku estaban sentados en un banco del gimnasio. Como era de esperar de un antro así, el lugar no tenía aire acondicionado. Así que, rodeados de un grupo de gente sudorosa y pobre que no parecía tener vergüenza y simplemente miraba a su hijo como si intentara adivinar de qué raza era, ambos se sentaron en el banco e intentaron evitar el contacto visual con los tíos que simplemente se cambiaban de ropa delante de ellos. Me hace preguntarme cómo percibe Riku la desnudez. Se volvió hacia su hijo, que de repente se levantó. ¿Qué le pasa? Riku lanzó una mirada a su padre. Puede que no tuviera rasgos humanos, pero Masaki reconoció esa mirada como una mezcla de lástima y culpa. Luego se fue. Bastante rápido. Se dirigió hacia el viejo, alias Jemseden, que estaba cerca del soporte para sentadillas. ¿Por qué de repente? Oh, no. El chico tenía habilidades sensoriales. Eso significaba que había sentido algo lo suficientemente grave como para dirigirse a los racks de sentadillas. Masaki apenas tuvo tiempo de mirar a su alrededor cuando un hombre de mediana edad se dejó caer sobre él. ¿Por qué solo va en ropa interior? Tu hijo es duro. Masaki esbozó una sonrisa insegura. Sí. El hombre gruñó. Viene aquí todos los días. Sí, lo tiene. Levanta peso para una gamba así. Así es. Se esfuerza mucho. No sé por qué. ¿Por qué sigues hablando? Porque tiene algo que demostrar. Ya sabes, el don de mutación y todo eso. Quizá. Deja de acercarte más. Eres su padre, ¿verdad? Sí. La expresión de Masaki era una mezcla de incomodidad y confusión. Pero fiel al estereotipo exacto, el chico de mediana edad del gimnasio era incapaz de leer las señales sociales. Respeto. No todo el mundo tiene el valor de criar a un mutante. Hay muchos mutantes en este mundo. El mío es solo un mutante entre mutantes. Gracias. Aunque no es tan difícil. El chico de mediana edad asintió con complicidad. Apuesto a que le miran raro por todas partes. Cierto, pero la gente se ocupa de sus asuntos más allá de eso. Porque todavía es joven. Quizá. Volveré al entrenamiento. Se levantó y se acercó a la máquina de tirones de lat. Por supuesto, lo habían tomado, pero podía esperar. El hombre le siguió. Va a empeorar en su adolescencia. ¿No crees? ¿Genso? El hombre de mediana edad se dirigió de repente al de la máquina de tirones de lat. El hombre de la máquina de desmontar respondió. ¿De qué estabais hablando? El chico mutante raro. Este valiente es su padre. Ah, tienes razón, Kenzo. El chaval va a tener problemas. Punto. Y así, Masaki se encontró incapaz de escapar del chico casi desnudo de mediana edad del gimnasio y de su amigo. Merecido. Eso pensó Riku mientras veía a dos chicos de mediana edad sudorosos hablar con su padre como si se conocieran desde el principio de los tiempos. Mientras tanto, él estaba ocupado en cuclillas, el viejo por fin había aprobado su forma. Era un poco difícil entender lo que quería. No pudo oír lo que dijo el tipo, así que simplemente ajustó su postura hasta sentir la ligera satisfacción del tipo. ¿Otra vez con eso? Una sensación que había notado repetidamente desde que llegó a este gimnasio. Ira. Dolor. Y concéntrate. Partía del centro del gimnasio, donde estaba la jaula. Sus sentadillas se detuvieron, pero el viejo no se quejó. También estaba mirando la jaula. Volvió a cargar el peso y simplemente se sentó. Habilidades sensoriales para la victoria. Su CE simplemente se extendió hacia la jaula. No necesitaba acercarse como los demás. Un combate de práctica. Una brutal. No era un combate a muerte brutal, pero las sensaciones que sentía de los luchadores eran un poco intensas para un simple combate. Ahora, Riku sentía mucha curiosidad por las peleas. Nunca había sido una persona violenta en su vida pasada y las únicas peleas que había tenido habían sido en estado de borrachera y consistían en empujones hasta que alguien lo separaba.
No es algo que él llamara pelea. ¿Artes marciales? Solo los conocía por vídeos. Pero tenía algunos amigos que practicaban artes marciales. Una cosa que sabía era que estos artistas marciales tenían la capacidad de encerrarse de verdad. Literalmente un enfoque inquebrantable. Una que le recordó la mirada de Yuji contra Anami en ese episodio donde todo le entrena. ¿Ahora mismo? Lo sintió. Los dos que estaban entrenando no tenían absolutamente ninguna consideración por nadie más. Era como si todos fueran invisibles. La emoción que él había llamado ira no era una descripción precisa. Era más bien agresivo. Simplemente la voluntad de herir. Ganar. ¿Quizá competitividad? Me pregunto cómo será. Hizo una mueca. El dolor puro que acababa de emanar de uno de los luchadores era abrumador. Pero lo que fue aún más asombroso fue el hecho de que el tipo simplemente se lo pasó caminando. Pura adrenalina, La adrenalina, en JJK, parecía ser un factor importante para aprender nuevas habilidades. Me pregunto si me enseñaría. La cena fue tranquila. Su esposa había aceptado el destino de tener un Gimfreak como hijo, y tener un hijo mudo en general no añadía mucho ruido a una casa. Hubo un poco de charla trivial entre marido y mujer y tuvo que ver mucho con el gimnasio. Kana parecía bastante curiosa, pero sus ojos se movieron al escuchar parte de la información que le había sacado. Bueno, hay una razón para la falta de chicas en este gimnasio. ¿Quién iba a pensar que a las mujeres no les gustaría la compañía de hombres de mediana edad sudorosos y semidesnudos? Hablando de gustar de los hombres de mediana edad sudorosos. Sus ojos se dirigieron al raro. El raro que le había pedido que hablara con los luchadores la próxima vez que estuvieran allí. No creo que Kana deba saber eso. Todavía hay una posibilidad de que lo rechacen después de todo. Solo se lo diría si aceptaban. Aún así, el raro parecía obsesionado con el entrenamiento y la fuerza. Quiero decir, me dijo que quería ser un héroe. A Masaki le pareció la idea bastante interesante. Poder decir que es el padre de un héroe era un presupuesto, después de todo. Y si su habilidad crece lo suficiente, podrá percibir las emociones del villano antes de que actúe. Eso fue una habilidad realmente loca. Y el tamaño de su aura sensorial seguía creciendo, después de todo. ¿Y los héroes profesionales cobran bastante bien? Bueno, los famosos sí. Pero las habilidades sensoriales probablemente eran bastante codiciadas. Probablemente se uniría a una gran agencia. Bueno, de todas formas es un poco pronto para pensarlo. Preguntarse por el futuro de su hijo antes incluso de llegar a la secundaria era un poco inútil. Al día siguiente. POV Rikusindai. Este tío es realmente guay. Sí, el hombre pájaro, alias Toyogami. Los dos estaban observando a otros niños jugar a la arena. Bueno, lo era. A su lado, Toyogami miraba un cierto libro. Un libro escrito en braille, el mismo que había usado para aprenderlo. Como era fácil notar, la amistad entre él y Toyogami se hacía cada vez más fuerte. Toyogami solía simplemente memorizar cómo decirle algo y eso hacía. Cosas como, me gustan las sombras o seré el héroe. ¿Otra cosa? No parecía importarle cuando Riku le enviaba emociones. Claro, al principio se asustó, pero mientras Riku no se pasara, podía practicarlo con él. Por cierto, fue genial. Toyogami parecía entender ya las cosas sencillas. Incluso había entendido que el descontento de Riku iba dirigido a los otros, tontos, niños. Sí, este hombre va a ser un colega. Un hombre sencillo con quien podía relajarse en silencio. Que compartía su comida de vez en cuando. La sonrisa en su rostro se ensanchó. Antes tenía algunos amigos cercanos, pero de alguna manera le parecía menos genuino que con Birdman. Su CE se extendió. Se envió una emoción. Agradecimiento. El hombre pájaro giró la cabeza y esbozó una sonrisa irónica. Luego volvió a centrarse en el libro. Sí, este tío es realmente jodidamente guay. ¿Sabes qué no fue lo que moló? Verano. El verano no era nada guay. ¿Y peor que el verano?
Entrenar en un gimnasio sin aire acondicionado en verano. Masaki sentía ganas de morir. ¿Cómo lidia el raro con este calor? Ni siquiera habían empezado el entrenamiento. Simplemente su trote al gimnasio le dejó empapado. Ahora, estaban en el gimnasio. Su hijo estaba cambiando, felizmente. Ni siquiera necesitaba compartir sus emociones para que Masaki lo supiera. Simplemente se comportaba como un raro feliz. ¿Por qué? Porque él había pantalones nuevos. Una cama raro, para ser exactos. El chico había pedido específicamente, o más bien suplicado, que los hicieran. De verdad supliqué. Estaba listo para lavar los platos durante 2 semanas y conseguía algunos de estos a camas. Así que ahora, aquí estaba, con una cama como si fuera un monje de la era Heian, mientras se negaba obstinadamente a llevar camisa. Tiene que llevarse así. Eso dijo. Pero bueno, ¿quién se quejaría de eso en un gimnasio como este? El raro también preguntó por cuentas de oración, pero no insistió demasiado en ellas. Llámame vago, pero será su regalo de cumpleaños. Fue como al menos 4 meses. El chico ya estaba buscando a Jemseden. Masaki le agarró la mano antes de que pudiera salir corriendo. ¿Qué tal si hacemos algo relajado hoy? ¿Cómo brazos? Su hijo ni siquiera se molestó en responder. Una oleada de emoción le invadió. Asco, traición, decepción. Supongo que hoy son piernas otra vez. El raro sonrió. Luego caminé tambaleándose hasta el rack de sentadillas. Un maníaco que disfruta la sensación de destrozarse las piernas. Masaki suspiró de nuevo antes de seguirle. Su hijo normalmente no necesitaba sitio, pero si estaba agachado con ropa ceremonial, sería mejor que estuviera allí de todos modos. El entrenamiento continuó un tiempo. Luego, una vez más, la gente entró en la jaula. Su hijo dejó inmediatamente de hacer sentadillas y se acercó a la jaula. La pelea terminó. El tipo de mediana edad apareció de la nada y se agarró al hombro de Masaki con un agarre de hierro. Parece interesado. Masaki simplemente asintió, resignado a. También me ha estado pidiendo un profesor. ¿Conoces a alguien que pueda enseñarle un par de cosas? El chico de mediana edad simplemente le miró directamente a los ojos. ¿Conoces a alguien? Por supuesto que sí. Soy yo. Ah, sí. ¿Sabes artes marciales? No. Pero yo puedo luchar. Pido un profesor, no que alguien pegue a mi hijo. El tipo de mediana edad, cuyo nombre Masaki recordaba ser Genso o Kenso, levantó las manos. Sé lo que estás pensando. Pero te equivocas. Tus hijos son mutantes. Tiene una cola en la cabeza, no tiene ojos ni orejas. Solo es una peculiaridad que le indica dónde pisa. No puede aprender cosas normales. Tiene que averiguarlo solo. ¿Está diciendo que hay que derrotar al raro hasta que pueda defenderse? Masaki estaba a punto de rechazar al hombre, pero en ese momento se quedó paralizado. Esto me resultaba familiar. Alguien acababa de gruñir. Se dio la vuelta. Allí estaba Riku. Su cabeza y cola, normalmente rígida, azotaba el aire, emitiendo un sonido rancio. La sonrisa en su cara era amplia. Los oídos de Masaki zumbaba. Una oleada de sentimientos le invadió. Genso o Kenso parecían notarlo también, y su sonrisa se ensanchó. Era la primera vez que la capacidad mental de Riku era tan clara. La pura determinación y terquedad le cayeron encima, y Masaki, en ese momento, juraría que su cerebro, de forma distorsionada, deletreó las siguientes palabras en voz alta. Vamos allá. El rostro de Masaki se puso pálido. Kana. Me va a matar. Cambio de punto de vista, tío random de culo. 2 personas se enfrentaban. Bueno, 1 persona y media. Uno de los 2 luchadores parecía un niño. Un niño alienígena. ¿O más bien un ángel? Ah. Lo ha conseguido. El niño parecía como si un ángel y un alienígena tuvieran un bebé. Entonces, ¿los niños van a pelear con ese tío?
Su hermano simplemente se encogió de hombros. Estoy bastante seguro de que el chico quiere. Sonríe como un maldito villano. ¿Ese es el chico nuevo? ¿Quién se unió hace como un mes? Sí. No creo que sepa contra quién está luchando. ¿Cómo se llamaban los dos? ¿Genso y Kenzo? Su amigo asintió. Genso el frío y Kenzo el ardiente. Hubo una pausa. ¿No eran luchadores clandestinos antes? Sí. Capítulo 12. No es un capítulo. Este capítulo va a ser un pequeño desbordamiento de información sobre mis decisiones y por qué ocurrieron. Antes de continuar, quiero decir que estoy agradecido y sorprendido por la cantidad de lectores que he conseguido. Estoy bastante seguro de que la mayoría de vosotros estáis aquí por la ausencia de Mahoraga, por favor, pero os lo agradezco igualmente. Este capítulo está dirigido generalmente a los lectores más noveles que quieren saber más antes de leer la historia. Voy a dejar esto como un capítulo durante 1 o 2 días y luego lo pondré en el auxiliar o en el capítulo 1. Ahora está aquí para que los lectores antiguos también lo vean. Viejo, este fic ni siquiera tiene 2 semanas. Ahora bien, hay muchas cosas de las que a la gente le gusta quejarse, así que las abordaré aquí. Los primeros 3 capítulos primero. El primer capítulo es solo una evaluación médica. Básicamente, una información sobre lo que el lector puede esperar. Esa era la idea. No creo que haga falta decir mucho al respecto. Luego vienen los capítulos 2 y 3. Francamente, incluso yo me dio vergüenza ajena cuando lo releí, pero lo voy a conservar. La idea era tener una marca registrada, algo que usaría en mis otros fanfics. Porque quiero escribir más, específicamente sobre personajes que no se usan mucho en fanfiction. Así que esos capítulos estaban pensados para mostrar a un ser que pasa el tiempo matando gente y reencarnándola. Puede que no sea un intento perfecto, pero no creo que fuera tan malo. Así que sí, esos capítulos pueden ser vergonzosos o molestos, pero estás leyendo fanfiction, por el amor de Dios. Eso es literalmente una reinvención de una historia ya escrita. Lo cual también lo ven como algo vergonzoso por otros. Ahora, sobre los puntos. Alguien pensó que los hacía para el recuento de palabras. Webnovel no cuenta los puntos como palabras. Así que no. Los hice para espaciar. Y en los 3 primeros capítulos pensé que sería bueno tenerlos para dejar huecos y evitar un bloqueo de escritura. Esa era la idea. Probablemente no haya tenido por la cantidad de comentarios que recibí al respecto, así que esta noche los acortaré un poco. Entonces, el tema principal. ¿Por qué nerfeé a Mahoraga? El primer aspecto de nerfearlo sería que ahora mismo es un niño. Tiene 5 años. ¿Por qué? Porque intento escribir una historia, no un one-shot. Podría escribir una historia sobre Mahoraga a plena fuerza que reencarna y destroza a todos, pero simplemente no quiero. Hay otra historia así si la necesitas de otro autor. Creo que se llama MHA, Soy Mahoraga. No es lo mío y no lo he leído todo, pero está más centrado en el OP Mahoraga. Así que puede que lo prefieras si eso es lo que te guste. Segundo nerfeo. El protagonista es tanto ciego como sordo. ¿Es un nerfeo? No. No lo es. No sé si vimos la misma serie o leímos el mismo manga, pero Mahoraga no tiene ojos ni oídos. Así que es prácticamente ciego y, probablemente, sordo. ¿Cómo se mueve? Probablemente con CE sensorial. No lo considero un nerfeo. Tercer nerfeo y el que hace que la gente se bloquee. Quería equilibrar la adaptación de Mahoraga. Ahora mismo, capítulo 11, aún no puede usar la rueda, pero quiero que las cosas sean un poco más justas. ¿El nerfeo? Mahoraga tiene que entender para adaptarse. Creo que está bien, porque es bastante similar al canon. Eso no significa que no se adapte en absoluto si no entiende. Solo significa que si no entiende con qué le ha tocado y cuál es la mejor forma de adaptarse, su adaptación seguirá ocurriendo, pero no con la misma eficacia. Si no entiende la decadencia de Shigaraki, podría adaptarse para tener regeneración, pero no obtendrá inmunidad al quirk. Así que,
básicamente, cuanto más listo es, mejor se adapta. También es una excusa para ir a UA. Mahoraga a plena fuerza no tiene motivo para ir a un lugar así. De ese modo, el personaje se mantiene fuerte e incluso puede llegar al punto de ser el verdadero Mahoraga más adelante. Así que mejorará. ¿Otra razón para el nerfeo? Porque escribir una pelea unilateral es muy aburrido. Y Mahoraga a toda su fuerza arrasa con todos al principio. Oh, pero al final los héroes y villanos de MHA son súper fuertes. Dos cosas sobre esa afirmación. 1. Mahoraga a plena fuerza ni siquiera permitirá que el programa llegue a ese punto. No voy a forzar que la trama siga un camino que no tenga sentido. Prefiero cambiar un poco el personaje. 2. Mahoraga /MC también se va a hacer más fuerte a lo largo de la serie. Necesita descubrirlo todo. Eso es todo. Así que esto fue todo sobre los nerfs. Ahora, mis errores al escribir. Hay muchos. A veces olvido que necesitas ojos y oídos para Google y YouTube, así que escribí un pequeño error con el buscando algo en Internet. Alguien me lo señaló, lo corregí. También tenía una idea errónea sobre la adaptación de Mahoraga. Pensaba que había cosas a las que no podía adaptarse. Me corrigieron. El error está en el capítulo 6, 7 u 8, creo. Pero no afecta a la historia. Seguro que hay más, pero no puedo escribirlos todos aquí. Así que esta última parte es para explicar algo sobre mí. Todo este camino de escribir fanfics fue escrito porque quería escribir fanfics sobre cosas sobre las que la gente rara vez escribe. Probablemente la razón por la que estás aquí es porque hay una falta de historia sobre Mahoraga. Así que esta historia es para solucionar la brecha. ¿Mi otro fic? Una pieza X Overlord. No hay casi ningún otro fanfic, solo unos 3 y todos están descontinuados. Y planeo seguir adelante. Historias sobre personajes que rara vez se mencionan. O escenarios que no consisten en personajes OP, sino en personajes de apoyo como sanadores o estrategia. O la construcción de reinos. Por ejemplo, Elden Ring X una pieza. MC débil con encantamientos. Se convierte en un tipo de apoyo. O el mejor personaje de todo Demon Slayer. Antengu, 4 superiores. También me gustaría un fic de Naruto, pero por ahora no tengo ideas. Así que sí, solo para que lo veas. Quiero evitar hacer una copia de lo que hacen los demás. Espero que esto aclare las cosas. Hoy seguirá habiendo un capítulo. Capítulo 13. La rueda gira. Masaki observó frunciendo el ceño como su hijo y el hombre de mediana edad entraban en la jaula. El otro chico de mediana edad le puso una mano en el hombro. No te preocupes, Kenzo será quien luche. No debería ser demasiado duro con el chico. Tiene 5 años. Escucha, entiendo que te preocupes por tu hijo, pero necesitas entender. Masaki no escuchaba. Tiene 5 años. Es un mutante. Es fundamentalmente diferente de los demás y... Tiene 5 años. Masaki se acercó a la entrada de la jaula. Muy cerca de Genso. Necesita aprender a luchar solo. No puedes esperar que el niño haga lo que hacen los demás. Se consideraba una persona tranquila. Sensato. Racional. No debería dejar que mi hijo de 5 años pelee en una jaula. También era una persona bastante afable. Podía aceptar las cosas tal y como eran rápidamente y acostumbrarse fácilmente. Había un problema con eso. Me acostumbré demasiado a tener un hijo capaz de tomar sus propias decisiones. Aparentemente había olvidado que era padre, no solo amigo. Masaki miró la jaula. No creo que siquiera sepa lo que se siente un puñetazo. Su mirada estaba vacía. Debería simplemente sacarlo. Avanzó. Al fin y al cabo, Riku era solo un niño. Me pregunto por qué Kenzo quiere pelear con el chaval. ¿Estás bromeando? Ese niño es un bicho raro. Míralo. Parece más quirk que humano. Kenzo ve potencial y quiere. Masaki se quedó paralizado a mitad de paso. Parece más un quirk que un humano.
Su mirada se dirigió hacia dos personas que estaban absortas en su conversación. Luego de vuelta a la jaula. Parece más un quirk que un humano. Eso lo dije, ¿verdad? El niño acababa de nacer en ese momento. Vi un don. ¿Y qué pasa con la vez que las enfermeras explicaron su mutación? Una discapacidad en vida. Un problema. Había interpretado su papel de padre por el amor de su esposa al niño. Actuó. Su respiración apenas se entrecortó. ¿No había sido sincero? Lo tenía. Luego. No al principio. Pero ahora no importaba, ¿verdad? No quiero que le haga daño. Negó con la cabeza, quiso acercarse a la jaula pero simplemente se quedó clavado. Una conversación reciente se repetía en su mente. Se esfuerza mucho. No sé por qué. Porque tiene algo que demostrar. Ya sabes, el quirk de mutación y todo eso. Observó a su hijo, que estaba dentro de la jaula. ¿Cuánto tiempo fue solo un raro? Y luego, como un puñetazo en el estómago. ¿Cuánto tiempo pudo leer mis sentimientos antes de que empezara a gustarle? Eso fue pasado, ¿verdad? ¿Ahora le gustaba a su hijo? ¿Podría simplemente seguir adelante? Siempre parecía feliz. ¿Por qué rebuscar en el pasado? ¡Qué pensamiento tan sucio! Sus ojos seguían fijos en su hijo, que afirmaba querer ser un héroe. ¿Genso? El chico de mediana edad no paraba de hablar mientras tanto. Sí. Necesito darle un consejo rápido a Riku. Genso le lanzó una mirada y luego simplemente se encogió de hombros y le indicó a Kenzo que esperara un poco. Riku había notado algo, llevaba un expresión extraña, se acercó a la puerta de la jaula y simplemente extendió la mano. Yo. No puedo darle un discurso cursi diciendo te acepto ahora. Así que Masaki dio el mejor consejo que tenía. Apunta a los huevos, hijo. El niño simplemente le miró fijamente. De todas formas, para ti es un golpe directo. Las alas de Riku aletearon un poco y su cola se movió. Él le respondió con señas. Eres malo en esto. El niño sonrió entonces. Los oídos de Masaki zumbaban y una oleada de diversión le invadió. Mi hijo se está burlando de mí. Probablemente lo percibía todo. Eso, probablemente fue algo bueno. Kana aún me va a matar. Cambio de punto de vista, Riku Sindai. Una oportunidad. Estaba emocionado. Y nervioso. Después de todo, esta sería su primera pelea. Su atención volvía una y otra vez a su timón. ¿Quizá por fin se mueva? Ese era su mayor poder, después de todo. Pero no pasaba nada si no lo hacía. Después de todo, tenía otra cosa. Refuerzo CE. Podía controlarlo y le gusta pensar que lo hizo bastante bien. Pero, aún no lo había usado en una pelea. Me pregunto si podría aterrizar un destello negro. Sin duda lo intentaría. Su CE se centró en su oponente, que estaba bastante relajado. Eso es quedarse corto, ese hombre es escalofriante. Bueno. Se enfrentaba a un niño de 5 años. Mahoraga o no, me van a dar una paliza. A menos que me adapte. Levantó los brazos. Vale. Manos arriba. Barbilla abajo. Pies separados. Codos apretados. Esto, no me sentía del todo bien. Recordaba que los luchadores profesionales parecían mucho más estables. ¡Qué pena! No sé nada más. Esperó. Oír a alguien decir empezar era un poco difícil, así que simplemente observó hasta que su oponente me sentía preparado. Finalmente levantó los brazos en una postura relajada. Espero que no sea un grapple. He oído que son horribles. ¿Seré el primero en moverme, Cambio de punto de vista, Kenzo. Había sentido bastante curiosidad desde que el bicho raro apareció en el gimnasio. El chico había ido al gimnasio casi todos los días y, sinceramente, le iba bastante bien. Levantado pesado para su edad, aunque no como alguien con un quirk de fuerza. Pero eso no era lo que le interesaba.
Los niños ciegos y sordos desde que nacieron, ¿por qué parece tan consciente? El chico caminaba con confianza, aunque probablemente la gente se quedaba con la mirada al verle. Además, tenía un don sensorial. Sentía todo lo que la gente a su alrededor pensaba. No soportaba sentir los sentimientos de todos. El niño también quería convertirse en héroe. Todos los niños quieren. Pero se lo ganó. Fui al gimnasio y lo intenté. Aunque sea ciego y sordo. No habría intentado pelear si fuera ciego y sordo. Se preguntaba si el niño podría hacerlo. Al fin y al cabo, esos estudiantes héroes de UA eran unos monstruos. No en apariencia, sino en fuerza y habilidad. Riku levantó los brazos. ¿Boxeo? Pero esa forma. El chaval nunca aprendió a pelear. Bueno, al fin y al cabo solo tenía 5 años. Levantó un poco los brazos. Solo para que el niño entendiera que podía empezar. El niño corrió hacia adelante. No tiene sentido adoptar una postura ortodoxa solo para romper corriendo. Si no supiera mejor, pensaría que usó el anime para aprender. Un puñetazo. Iba directo a su estómago. Esquivado. La cabeza cola del chico le siguió de inmediato, lanzando un látigo pero simplemente golpeó su antebrazo. Puede encadenar sus ataques. Riku gruñó un poco y se acercó a él, prácticamente entrando en su guardia. ¿De verdad? ¿Los huevos? Bloqueado otra vez. Riku se agarró a él, levantó su pierna y la bajó con un pisotón lateral contra la suya. Oh. ¿Los niños de hoy en día saben cómo romperse la espinilla? Simplemente lo apartó un poco y decidió empujar al niño hacia atrás. Realmente es raro. 5 años, sin experiencia en combate, pero sabe cómo romperse una pierna. Se trataba menos de la técnica y más del conocimiento. ¿Entendían siquiera los niños de 5 años esos conceptos? Me toca a mí. A ver su defensa. Un golpe de palma dirigido a la cabeza. Bastante predecible. El chico esquivó. Apenas. Él tampoco sabe de juego de pies. Otro. El niño esquivó con un giro completo. La cola se lanzó y chocó contra su brazo. ¿Está intentando hacerme un 360? ¡Bam! Su otra palma chocó contra el hombro del niño. No le des la espalda a alguien en una pelea. Eso podría haber sido tu cabeza. Riku se distanció un poco. Su expresión parecía atrapada en un gruñido mientras probablemente pensaba en su siguiente movimiento. No tuvo mucho tiempo porque Kenzo fue inmediatamente tras él. Lanzó un puñetazo. No una fuerte, pero sí explosiva. El tipo de puñetazo que te lanza a tu propia guardia a la cara. ¡Bam! ¡Grar! El niño se echó hacia atrás y un gruñido salió de su garganta. Su guardia cedió pero se resistió. ¿El niño no usó toda su fuerza antes? No. La sensación era extraña. Como si la guardia del niño hubiera ganado un impulso repentino. Envió otro puñetazo. La sensación era similar. ¿Un don? No pensaba que su don era un sensor. El niño entonces ladeó el puño hacia atrás. Bajó completamente la guardia. La rodilla de Kenzo se dirigió inmediatamente al torso del niño. Tenía suficiente fuerza para que el niño retrocediera unos metros. ¿Otra vez? Esa sensación extraña. Esta vez en el pecho del chico, que retrocedió tambaleándose, pero obstinadamente mantuvo el puño levantado antes de lanzar el puñetazo. Kenzo cerró la guardia para bloquear y se preparó para un barrido de pierna, cuando... ¡Bam! ¡Santo! El sonido de ese puñetazo resonó por el gimnasio como un trueno. Sus brazos temblaban. El impacto se sintió hasta los huesos y se extendió hasta sus hombros. ¿Qué demonios es esto? Su oponente volvió a sonreír. Su propia expresión estaba torcida por el dolor mientras inmediatamente se distanciaba. Siento que estoy luchando contra alguien con un don de fortalecimiento. Como si el chico de repente se hubiera llenado de poder. Se permitió echar un vistazo rápido a la pequeña multitud.
Las pocas personas que observaban lo hacían de forma casual entre sus entrenamientos, con solo Genso y Masaki que parecían observar. ¿Por qué Masaki parece tan sorprendido? Su atención volvió inmediatamente al chico, cuya sonrisa volvió a concentrarse mientras echaba el puño hacia atrás. No voy a tomar otro de estos. El fuerte puñetazo pasó junto a su oreja mientras lo esquivaba y de inmediato lanzó otro golpe con la palma. El niño lo esquivó y lanzó otro puñetazo que fue bloqueado de inmediato. Ya veo. ¿Un quirk de fortalecimiento que funcione en ráfagas pequeñas? Probablemente todavía no lo controla bien. 2 golpes de palma fueron lanzados hacia la cara del chico en rápida sucesión. Riku levantó la guardia apresuradamente pero acabó recibiendo ambos golpes. Entonces vino un llanto de piernas. Riku estaba en el suelo. Cambio de punto de vista, Riku. Fue peor de lo que esperaba. Le dolía la cara por esos golpes de palma y la cabeza le zumbaba. ¿Ya me ha pillado? No sentía tanto dolor como esperaba de una pelea. Incluso diría que había muchos accidentes en la vida diaria que dolían más. Así es, se estaba conteniendo. Una llama ardiente de vergüenza se apoderó de su cuerpo, pero se disipó poco después. He conseguido no un destello negro, sino un simple puñetazo reforzado con CE. Controlar su CE era algo que practicaba bastante, pero se volvía aún más difícil de usar en una pelea. ¿Por mis emociones? Riku se levantó y su atención volvió por completo a su oponente. Es más fuerte, más rápido, más alto y más experimentado que yo. Ahora mismo es imposible darle una paliza. Su alcance es el doble que el mío y me golpean cada vez que refuerzo. Necesito sorprenderle y conseguir una oportunidad. Una energía maldita estalló alrededor de sus manos. Puño divergente. La rueda sobre él tembló. Cambio de punto de vista, Kenzo. Observó cómo el niño permanecía en el suelo un momento antes de levantarse. Oh, está encerrado. Puede que el chico no tuviera ojos, pero era obvio. Su atención estaba en él y solo en él. Riku volvió a levantar la guardia. ¿No está usando ese puñetazo de poder suyo? Pero si el chico quería defenderse, entonces lo haría. Kenzo se lanzó hacia adelante y lanzó otro golpe con la palma. Los brazos del niño se echaron hacia atrás, pero lo peor del impacto quedó bloqueado. Golpe tras golpe caía, cada uno apenas bloqueado por el chaval. Su fuerza simplemente no era suficiente para mantenerse al ritmo mientras Kenzo llevaba su defensa al límite. Kenzo lanzó otro puñetazo, esta vez más fuerte que los demás, pero Riku lo esquivó, casi tropezando con sus propios pies al entrar de nuevo en la guardia de Kenzo y echar el puño hacia atrás. ¿Un puñetazo de poder? Pero este se movía más rápido que los demás y Kenzo, al ver su mayor velocidad, decidió bloquearlo. El puñetazo le dio en el antebrazo y la descarga subió por su brazo. Fuerte, pero no. GHHCH. Un segundo impacto le golpeó el antebrazo. ¿Qué? Sus ojos volvieron al chico, que ya se preparaba para otro golpe. Kenzo volvió a levantar los brazos, recibiendo el golpe, pero... ¡Bam! El golpe le empujó hacia atrás. ¡Bam! Otro shock siguió, milisegundos después, rompiendo su postura y manteniéndolo desequilibrado. ¿Cuántos trucos tiene este chico? El chico volvió a levantar el puño, pero esta vez estaba demasiado lejos. Kenzo dio un paso atrás y le dio una patada en el estómago, haciéndole resbalar por la lona. Se frotó un poco los brazos y estaba a punto de acercarse cuando se quedó paralizado a mitad de paso. La extraña rueda flotando sobre la cabeza de Riku tembló. Entonces, con un sonido como engranajes antiguos rechinando entre óxido y presión, giró. Cambio de punto de vista, Riku. Era difícil de explicar. No había estado pensando en la rueda. Ya no. Su atención se había desplazado por completo a la lucha, a mantenerse al ritmo, a sobrevivir, a acertar un golpe. Recordaba haber pensado en sus debilidades. Su falta de experiencia. La forma en que siempre se quedaba paralizado cuando más de un ataque le atacaba. El miedo. Ese momento de duda que siempre afloraba cuando intentaba pasar a la ofensiva.
Lo había considerado su mayor debilidad durante la pelea. Simplemente estaba en el camino de todo. Al fin y al cabo, quería aprender. No podía aprender mientras tenía miedo. Entonces, como un miembro que recuperó la sensibilidad, sintió una sensación cobrar vida en la parte superior de su cabeza. Oh, sí. Esa rueda. No pensó más en ello, solo sintió el deseo, la necesidad y la rueda giró. En cuanto terminó su turno, la niebla que el miedo había puesto en su mente desapareció. Se levantó lentamente mientras su cerebro procesaba esto, y fue entonces cuando ocurrió. Un extraño pulso recorrió su cuerpo y sintió un cosquilleo invadir cada parte de su cuerpo. El cosquilleo pronto se transformó en dolor al sentir cómo sus huesos crujían y los músculos se desgarraban. Sin embargo, a pesar del dolor que sabía que debería estar cayendo y llorando, simplemente abrió la boca y dejó escapar un gruñido gutural. El proceso apenas duró 10 segundos y Riku se encontró incapaz de sentir el suelo una vez terminado. Esta es la misma cantidad de CE que siempre uso para el suelo. Entendió lo que había pasado a mitad de frase. ¿He crecido? Su CE se adaptó y pronto notó las fluctuaciones emocionales de la gente en el gimnasio. También sentía la reticencia de su oponente a continuar la pelea. Riku se enderezó. Si su sensorial CE era correcta entonces. Crecí 30 centímetros de altura. Unos 12 pulgadas. Ahora mide 150 centímetros, 4,8 pies. Ahora era solo la pregunta. ¿Esto es permanente? ¿Pero qué coño? Masaki había quedado impresionado durante toda la pelea. Resulta que su hijo tenía un puñetazo bastante fuerte, probablemente superado al de algunos adultos. No, no suyo. Su habilidad no estaba presente, simplemente parecía hacer movimientos aleatorios y recibir puñetazos el resto del tiempo. Entonces, su preocupación volvió. El tipo, Kenzo, al principio era ligero, pero luego empezó a golpear cada vez más fuerte cuanto más tiempo pasaba. Hasta el punto de que su hijo fue derrapado de vuelta en varias ocasiones. ¿Y ahora? ¿Pero qué coño? Luego su hijo decidió crecer. Literalmente. Ahora tenía el tamaño de un adolescente. A los 5 años. ¿Es por la rueda? Probablemente. Pero espera. ¿Qué más da? ¿Cómo demonios le voy a explicar a Kana que nuestro hijo ha crecido? Sí, Kana, dejé que Riku le dieran una paliza en una jaula y decidió que ya estaba harto de ser un crío. ¿Qué coño es siquiera su don? Un sensor, mis narices. Los médicos de hoy en día y en la sociedad eran realmente horribles. Capítulo 14. El círculo ha girado, Dabi Mello me prohibió decir rueda. Punto de vista, Kenzo. Ya no quería pelear más. No por miedo, lo llamaba precaución. El chico tenía una mutación física grave, un don sensorial y ahora, ¿esto? Estos mutantes realmente están pillados. Riku no solo había crecido en tamaño. Había crecido, más grande. Más musculoso. No completamente destrozado, pero lo suficiente para saber cuando alguien entrena. Solo que no le salió bien. Lo único que pasó fue esa rueda que giró. Sus brazos y manos son lo bastante grandes para bloquear mis golpes ahora. Otra cosa que notó fue que el niño sonrió. Esa sonrisa que servía de premonición para una paliza. Cree que me va a ganar solo por un pequeño aumento de poder. No entendía muy bien el quirk del niño. Siempre había pensado que era simplemente un don sensorial. Luego, durante la pelea, notó la extraña potencia de sus puñetazos junto con su sólida defensa. No tuvo mucho tiempo para averiguarlo, y francamente, pensar en estas cosas era más para Genso. Qué pena para él. Me tiene la sangre hirviendo. Literalmente. Su pecho latía, cada latido más caliente que el anterior, como si su corazón avivara un fuego. Puede que sea más grande, pero todavía es un crío. Se le escapaba vapor de la boca mientras exhalaba poco, intentando mantener su forma de quirk desbocada. Su temperatura corporal bajó. ¡Ja! Vale.
Su mirada se posó en Genso, cuyo mensaje transmitía un mensaje claro. ¿De verdad cree que usaré mi don con un niño de 5 años? Un poco irritado, volvió a centrar su atención en el chico que estaba claramente interesado en continuar la pelea. Tenía una postura similar a la de un luchador y una sonrisa de mala gana. Dios. Parecía pensar que podía ganar. Esto es molesto. Su don estaba más que listo, pero no podía usarlo contra el chico. Como el impulso de rascar, pero sabes que no se te escapará si lo haces. Parece que seguiremos un rato. Alzó la postura. Riku, ya lo bastante alto para alcanzarle la barbilla, se lanzó inmediatamente hacia adelante y lanzó el puño hacia la cara de Kenzo. Sus ojos se abrieron de par en par por la rapidez y el instinto tomó el control. El puñetazo fue esquivado rápidamente y lanzó una rodilla para golpear el estómago del chico, que a su vez fue interceptada por el antebrazo de Riku. Él. Mejorado en fuerza y velocidad, pero no tuvo tiempo de terminar el pensamiento. Siguió una ráfaga salvaje de golpes, lanzada por Riku, que había dejado de dudar en el ataque. Aunque esquivó y bloqueó la mayoría, algunos lograron atravesar su defensa. ¡Mierda! Yo. Sus brazos y pechos se sentían como si estuvieran llenos de fuego donde Riku le había golpeado. El calor se propagó por su cuerpo. Midon. El siguiente golpe que lanzó, para él, se sentía como todos los anteriores. Un simple jab destinado a presionar al oponente. Pero para Riku, el puñetazo se movía como un rayo. Solo rozó su antebrazo, pero el impacto le hizo rodar por la colchoneta. Rodó hasta detenerse y se quedó paralizado, claramente aturdido por el repentino aumento de fuerza. No se lo esperaba. Kenzo no insistió. Mantuvo su postura. Pero no hicieron ningún seguimiento. Ahora lo sentía, más fuerte que antes. Su pecho palpitaba mientras una presión constante se acumulaba en sus venas y arterias. Su corazón latía con más fuerza con cada latido mientras la temperatura subía aún más. Deberíamos parar aquí. Vapor salía de sus hombros mientras su sudor siseaba y se evaporaba bajo el calor de su sangre. Sus pensamientos empezaron a nublarse y, aunque su visión no se desconectó, todo en la jaula parecía mucho más cercano. Hola. Se va a hacer daño. Punto de vista, Riku. No tuvo tiempo de reaccionar. Su oponente había estado fuera de su alcance tras los ataques de Riku durante un momento. Al momento siguiente, Kenzo simplemente apareció más cerca y su puño chocó contra la guardia de Riku. El puñetazo le lanzó por los aires y, aunque recuperó la orientación de inmediato, claramente sintió el dolor punzante donde el puño había chocado con su brazo. Hace calor. Como que te golpearan con una botella de agua hirviendo. Su se centró en su oponente y... ¡Madre mía! Se está calentando. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Todo su estado emocional se sentía como una olla al borde de desbordarse. La vacilación y la contención eran las dos emociones dominantes y, como una tapa, apenas contenían la pura adrenalina, el instinto y la agresividad. Deberíamos parar. No lo dijo por miedo, sino por consideración. Kenzo sentía que estaba a punto de perder la cabeza. Aunque Riku podía sentir claramente la agresividad que emanaba de él, también percibía el dolor que su quirk parecía infligir en su cuerpo. Al mismo tiempo, claramente sentía el volante. Solo un poco más y podría hacer que girara de nuevo. Esta vez conscientemente. Le faltaba habilidad. No podía leer los movimientos de su oponente y estaba a punto de cambiar eso. Su percepción aumentaba y también su velocidad de reacción. No creo que tenga voz en eso. La tapa sobre las emociones de su oponente se había encogido. Estallaron cuando la vacilación y la contención casi desaparecieron. Riku alzó la guardia a tiempo. Blam. Fue lanzado contra el borde de la jaula. Inmediatamente se lanzó hacia adelante, quitándose de encima el dolor punzante en los brazos y lanzó un puñetazo, pero... ¡Bam! Un puñetazo le golpeó los costados. El tipo apenas se está conteniendo. No creía que el combate fuera a continuar. Seguro que alguien intervendría.
Su se extendió un poco más al sentir la preocupación de Masaki y, curiosamente, no percibió mucho en Genso. Pero sintió lo suficiente como para saber que estaba a punto de romper el combate. ¡Bam! Otro puñetazo le golpeó la cara. Kenzo esquivó la cola de Riku, que se le acercó sigilosamente por un lado y respondió de inmediato. La intención de Genso estaba ahora más clara. Estaba a punto de terminar el combate. Vamos, y no me adaptado. La rueda en su cabeza pesaba. Pero mantuvo la atención en ella mientras se esforzaba por hacerlo mover. Simplemente sabía que era el mejor momento para adaptarse de nuevo. ¡Bam! Otro puño se cerró sobre él y Riku no hizo ningún esfuerzo por esquivar, su se simplemente se volcó en defensa. El puño chocó con su cara y otro ya estaba a punto de terminar. ¡Tuap! Un brazo rodeó a Kenzo mientras Genso lo atraía inmediatamente a un hold, apareciendo detrás de él. Estaba callado, con la mirada fría y los movimientos calculados. El cuerpo de Kenzo humeaba como una tetera a ebullición. Sin embargo, la presencia de Genso exhalaba vapor frío que se escapaba de sus hombros y boca. Por un momento, vapor y escarcha chocaron, arremolinándose violentamente en el estrecho espacio entre ellos. Luego, poco a poco, el vapor empezó a disiparse, siseando en el aire mientras la temperatura corporal de Kenzo bajaba bajo el agarre de Genso. El vapor de Kenzo y el vapor helado de Genso chocaron por un instante antes de que el vapor pareciera disminuir a medida que la temperatura corporal de Kenzo se enfriaba. Genso dijo algo. Riku no podía oírlo pero, de todos modos, estaba distraído con otra cosa. Apenas puedo sentirlo. Kenzo, a medida que avanzaba la pelea, se había convertido en un faro de emociones salvajes, imposible de ignorar. Sin embargo, Genso desaparecía poco a poco a medida que las emociones se apagaban. Su presencia era como una nube de humo que se volvía más pura, hasta volverse indistinguible del aire. Pero la atención de Riku volvió inmediatamente al sentido de este combate. No. La rueda. Se centró en ello. Lo presionó. Estaba tan cerca de girar. Le dolía la cabeza mientras concentraba se y voluntad pura en él, forzando poco a poco la vuelta. Muévete. Clic. Apenas un giro. Se movió un poco y Riku notó un cambio. El primer cambio fue en su se. Las emociones eran más claras y simplemente parecía más fácil de percibir. ¿El otro? Apenas se notaba, pero pensó que la velocidad de su cerebro había aumentado. Notó más detalles mientras percibía su entorno, la respiración entrecortada de Kenzo, el inquieto movimiento inquieto de su padre. También pensaba que la presencia de Genso era más clara. ¡Ja! Eso apenas fue un giro, pero la sonrisa en su rostro era amplia a pesar del agotamiento. Pero un avance al fin y al cabo. Punto de vista, Kenzo. ¡Bam! Su puño en la cara del chico, cuya cabeza se echó hacia atrás por el impacto. Un golpe sólido. Se preparó para otro cuando. Frío. Sintió una presencia familiar detrás de él. Unos brazos helados le rodearon y sintió como su brazo, que estaba a punto de tocar la cara del niño, era atraído en una llave de brazo. El instinto prevaleció y su cuerpo liberó inmediatamente una ráfaga de vapor que fue contrarrestada por vapor helado. Ya basta. El tono de Genso era frío y su agarre firme. El primer instinto de Kenzo fue agitarse, pero el calor abrasador que sentía se disipó. La vergüenza fue lo primero que sintió al posar la mirada en el niño que estaba sentado contra el borde de la jaula. Perdona. No sabía qué más decir, ni siquiera estaba seguro de a quién iba dirigida la disculpa. Probablemente el niño. O quizá incluso Masaki y Genso. Genso soltó. Estaba a punto de comprobar cómo estaba el niño, cuando... Clic. La rueda volvió a girar. No mucho, pero aún así lo hizo. Y el chico, que acababa de recibir la primera paliza de su vida, estalló en una sonrisa agotada. X3. Punto de vista, Masaki. Genso, para la maldita pelea. Lo habría hecho él mismo, pero no podía hacer mucho.
Genso se acercó bastante rápido y Kenzo fue inmediatamente sometido, lo cual habría admirado a Masaki si no fuera por su hijo tumbado al borde de la jaula. Entró rápidamente y estaba a punto de pasar junto a Genso y al aparentemente rabioso perro que era Kenzo cuando... ¡Clic! La extraña rueda volvió a girar. Entonces, Riku sonrió como si hubiera recibido el mejor regalo de cumpleaños de su vida. ¿Se ha hecho daño en la cabeza? Probablemente por la paliza que recibió. El niño se levantó. Estaba un poco tembloroso, pero se puso en pie. Extendió el puño cerrado. Y de repente un pulgar emergió de él y señaló hacia arriba. ¿Pero qué demonios? ¿Está diciendo que está bien? Entonces lo comprendió. Todo su arrebato anterior sobre llamar raro a su hijo fue una tontería. Así es. Puede que sea mi hijo, pero también es un raro. Olvidé que estas cosas no son mutuamente excluyentes. Su hijo que entrenaba cuando no tenía nada que hacer. Su hijo que no solo entrenaba, pero aparentemente disfrutaba enjoyar entrenando piernas. Su hijo, que había aceptado una paliza con una sonrisa en la cara. Así es. Riku era masoquista. Aún así, Genso sentó al niño y le sujetó la mano sobre los moratones. Aparentemente tenía algún tipo de don de hielo, mientras que Kenzo, alias perro rabioso, tenía un don de fuego. TCH. Le lanzó a Kenzo una mirada de desprecio. A pesar de las repetidas disculpas del chico por lo ocurrido y del fácil perdón de sus hijos, Masaki no podía perdonarle. No entendía cómo su hijo, que había sido golpeado repetidamente, simplemente enviaba emociones de diversión y emoción en respuesta. La única respuesta posible que tenía era una posibilidad que él más bien negaba. Escucha, Masaki, de verdad lo siento. Sí, sí. Lo entiendo. Es tu don. Kenzo debió de disculparse al menos 4 veces ya. Y Masaki estaría encantado de que se disculpara 4 veces más. Este tipo de truco mereció fácilmente 8 disculpas. Probablemente más si su hijo no fuera tan raro. Kenzo se frotó el cuello. Sus ojos se posaron en Riku, claramente confundido porque el chico parecía tan eufórico. Estos dos hombres de 44 años son demasiado mayores para entender el concepto de masoquismo. Todavía era joven, 32, así que lo sabía. Pero no hace falta avergonzar al niño explicándolo. Riku estaba sentado en un banco relajándose. En un momento dado hubo una pequeña multitud observando la pelea, pero pronto se dispersaron de nuevo. Masaki estaba a punto de preguntarle por la rueda tan rara, cuando Riku se sobresaltó de repente. La rueda. Volvió lentamente. No mucho, pero Riku se fue encogiendo poco a poco junto con la rueda y también los músculos que había adquirido. No obstante, aún estaba a 1,30 metros, 4,2. Unos 10 cm más grande que su tamaño original. Los 3 adultos miraron al bicho raro, que tenía una expresión extraña, antes de soltar un fuerte aullido. Rag. Masaki, un intérprete profesional, probablemente su miedo seguía ahí, pero se sentía más seguro para superarlo. Sus pensamientos realmente no notaban mucha diferencia, pero probablemente también eran más rápidos o eficientes. Y leer las emociones de la gente también era fácil. Me volveré más fuerte para siempre cada vez que me adapte. Este era su billete al poder. No es una forma fácil, pero definitivamente sigue siendo un truco. ¿Tengo siquiera un techo? ¿Llegaría un punto en el que adaptarse se volviera imposible? ¿Cuándo ya no hay nada a lo que adaptarse? Una afirmación descabellada. Pero una vez que entendiera la aplicación completa de la rueda, entonces me convertiré en el más fuerte. Capítulo 15. El disco, más o menos, giró. Punto de vista, Fiumekage Tokoemi. Infantil. Era un reino bañado en un resplandor implacable, una luz tan feroz que amenazaba con borrar las sombras que había debajo. Pero ¿cómo podría existir la luz de un lugar sin sus sombras? Así eran los pensamientos solemnes del firme guardián de la oscuridad. Porque la luz, aunque a menudo se alaba como consuelo y salvación, no siempre es amable.
El joven Fiumekage Tokoemi parpadeó ante el resplandor del sol, sus ojos oscuros casi chamuscados por su resplandor. En efecto, es la luz la que nos da refugio del abismo, pero también la oscuridad que nos protege del cruel sol. Corrió por el patio de juegos, el calor presionando como un gobernante despiadado, hasta que encontró refugio bajo una pequeña tienda montada en el extremo lejano. Una voz suave rompió el calor. ¿Tokoyami? ¿Tienes sed? Tenemos zumo de uva, zumo de manzana y zumo de naranja. Una elección imposible. Le gustaban todos. Pero el zumo de naranja solo le hacía sentir más sed. Así que no. Zumo de manzana, por favor. Sorbo. Ah. Él devolvió la copa con un asentimiento silencioso. ¿Dónde estaba? Ah, sí. La luz. Porque ni siquiera las criaturas más nobles de la época soportan el brillo eterno. La mirada oscura de Tokoyami se agudizó al posarse en sus compañeros, que parecían felizmente perdidos en el calor abrasador del sol. Al final, incluso ellos volverán al reconfortante manto del olvido. Todos esperan la noche, el refugio tranquilo bajo su es. Su ceño se profundizó. Joder. Las palabras se escaparon. Algo me ha distraído. Sus ojos recorrían el patio de juegos, alerta a cualquier señal de villanía entre sus amigos. Más allá de la chica que intentaba poner la pierna detrás de la cabeza, más allá del chico que se metía palos en la nariz, su mirada lo encontró. Él también debió sentirlo, la perturbación. Sus ojos se fijaron en la figura alta de Rikusindai. La criatura más brillante, pero a la vez más oscura de todas. Su susurro no llamó la atención de nadie, excepto el profesor detrás de él, que sonrió suavemente. ¡Ah! Incómodo. Aún así, necesitaba una cosa más. Un zumo de naranja, por favor. Por mi camarada. El profesor asintió. Tokoyami estaba a punto de acercarse a Riku. El sol. Hace calor. Entrecerró los ojos. El fantasma del abismo nunca se detendría ante la adversidad. Sin embargo, tendré que darme prisa. Así que huyó. Vaso en la mano. En cuestión de momentos, el héroe de la oscuridad llegó a la ubicación de su camarada bajo un árbol. Jadeaba tras su exhibición, pero con orgullo le ofreció a la criatura de las sombras un vaso de zumo de naranja más vacío que lleno. Ignoró la sensación pegajosa en su mano. Su camarada reconoció su llegada oportuna con un gruñido y un movimiento de cola. Toma. Riku cogió el zumo de naranja. Agradecimiento. Esa era la sensación que tenía en la cabeza y Tokoyami pronto se acomodó a la sombra del árbol. Su mirada era pensativa mientras reflexionaba sobre la existencia de su oscuro camarada. Rikusindai. Su amigo, cuyo aspecto desmentía su personalidad. Sus rasgos físicos que aterrorizaban a los habitantes de la luz del día llevó a aislamiento. Es un destino injusto. Esa era su opinión más sincera. Pero incluso yo he caído víctima de ello. Su aparición me ha llevado a conclusiones impulsivas y sin sentido. El arrepentimiento le carcomía. Que fue reemplazada inmediatamente por la determinación. Por marchitarme en los campos del arrepentimiento no lo haré. Yo. Fiumekage Tokoemi, jura no repetir tal error. A su lado, su amigo ladeó la cabeza. Luego simplemente se encogió de hombros y procedió a beber el zumo de un trago. Tokoyami negó solemnemente con la cabeza, las plumas crujiendo levemente. Se dio cuenta de su error hace unas semanas y luego hizo todo lo posible por disculparse con su amigo, pero la reacción que recibió no fue más que un encogimiento de hombros. Como si dijera, sucede. Una determinación digna de un guerrero de la noche. Efectivamente, lo era. Avergonzado y juzgado por su apariencia, pero firme en su objetivo de convertirse en héroe. De seguir adelante con orgullo. Pero a pesar de eso, Tokoyami lo sabía. A través de una investigación meticulosa, supo. Era una súplica. Un llamamiento a la aceptación. Nota, no lo es. Nota extra, su madre le dijo que sí lo era.
Incluso en la oscuridad, uno busca al otro. ¿Cómo iba a hacerlo? La espada de la noche, ignorar la llamada de su compañero. Su pequeña mano se cerró en puño. He oído tu llamado, mi camarada más oscuro. Puso la mano en el hombro de su amigo y le lanzó una mirada solemne. Y he respondido. POV, Riku. ¿En qué demonios está pensando ahora? Pasar tiempo con Toyogami, o mejor dicho, con Tokoyami, siempre era bastante guay. El chico solía estar bastante tranquilo y parecía intentar reprimir sus emociones, principalmente porque su quirk era bastante volátil. Al principio, Riku consideraba que su nuevo amigo era realmente maduro para su edad. Lo cual, en cierto modo, sí. No se estresaba por mucho, manejaba las responsabilidades mejor que la mayoría de los niños y actuaba como si tuviera un propósito profundo y noble. También era un chunibyo. Sí, ese tipo. De esos que se tapan un ojo durante largos monólogos dramáticos. Que entrecerraba los ojos con desconfianza ante las mariposas que pasaban y parecía estar en guardia incluso cuando no había absolutamente nada. Y a Riku le costó demasiado darse cuenta. De hecho, la única pista que tenía eran los movimientos ocasionales y las emociones. Como ahora mismo. Primero curiosidad, luego un poco de indignación, seguido de una oleada de vergüenza y finalmente una determinación ardiente. Un instante después llegó la admiración y la compasión. ¿O compasión? A veces es difícil distinguirlo. Pero todas esas emociones aparecieron en cuestión de segundos. Otro episodio. ¿Por qué puso su mano en mi hombro? El caso era que su amigo tenía un caso bastante grave de chunibyo. Lo cual a Riku no le importaba. Un poco de chuni hacía el mundo más divertido. Más imaginativo. Y sinceramente, ¿quién dice que el delirio de Tokoyami siquiera fuera delirio? Este mundo tenía sus peculiaridades. Lo que era imaginación en su vida pasada era realidad aquí. Fuera lo que fuera que la mente de Tokoyami había ideado era bastante posible bajo la apariencia de las habilidades de cada uno. Y tanto él como su amigo eran la prueba de ello. Su amigo pajarito tenía una sombra oscura a la que podía controlar. La encarnación de la noche, que probablemente era la primera en la ilusión de un chuuni. Eso sí que era real. ¿Y las advertencias que daba sobre la posible ramba de sus dones si alguna vez perdía el control? Sonaba como una especie de delirio ridículo y dramático, pero resultó haber una regla en el anime. Nunca subestimes a los raros. Si un tipo parece ridículo, manténlo ridículo. ¿El momento en que se ponga serio? Estás. Así es como se volcaron batallas enteras. Así fue como los villanos principales fueron abatidos. ¿Cuántas veces las cosas habían cambiado porque algún raro estaba roto en secreto? Así que sí. En palabras de cierto sabio, cuando basas tus expectativas solo en lo que ves, te ciegos ante las posibilidades de una nueva realidad. Y no pienso cegarme, ¿eh? Bueno. No es que pudiera. ¿No era un poco tarde para eso? Ser ciego y sordo cambió mucho su forma de pensar a Lot. Ya ni siquiera podía decir escucho la razón. Sinceramente, es muy raro. Lo que sea. Tokoyami también aplicó sus delirios de Chuuni a él. Le gustaba garabatear advertencias proféticas sobre la rueda en la palma de Riku. Algo sobre cómo desataría su oscuridad latente el día que se transformara. Bueno, la rueda ha bajado de un puto nivel. Porque cuando sí cambió. Su oscuridad no fue más de un estirón de 10 centímetros. Además, su madre no quería que él y su padre volvieran al gimnasio, así que no había habido ningún cambio en los últimos días. Sin embargo, esto solo impidió su entrenamiento durante un corto periodo. Solo era la madre preocupándose por las heridas inexistentes de sus hijos. Sin embargo, había teorizado un poco sobre su rueda y llegó a algunas conclusiones. Emoticono cara sonriente empieza el divagar carita sonriendo. Resultó que no se parecía ni mucho menos a las locas adaptaciones que Mahoraga era capaz de hacer. Al mismo tiempo, su juventud probablemente fue una de las razones de eso. Como con cualquier peculiaridad, la rueda necesitaba entrenarse y perfeccionarse para poder aprovecharla eficazmente.
Aunque apenas perceptible, Riku pensó que la rueda parecía girar lenta y continuamente. ¿Quizá una adaptación pasiva? Sin embargo, estaba bastante seguro de que tendría que entrenar para que funcionara. Lo mismo se aplicaba a su energía maldita. Eso era algo que había llegado a notar durante su combate contra Kenzo, pero enfocar su C en el sensorial y el refuerzo al mismo tiempo era difícil. Se había acostumbrado a emitir un flujo continuo de CE en su entorno, creando básicamente un aura de CE que usaba para reemplazar sus sentidos. En JJK existía la reserva de CE que hablaba por sí sola. Tanque de almacenamiento. Salida de CE, que básicamente era la cantidad de CE que podías usar a la vez. Manguera. Y el control de la CE, que era exactamente cómo se podía manipular. Con un alto dominio, podrías básicamente reciclarlo, de modo que no pierdas mucho CE. Apuntar. Básicamente era el depósito de agua, la manguera y la puntería. Crear un aura de CE sin desperdiciarla era algo con lo que había entrenado desde el momento en que obtuvo CE. Riku no podía compararse con otros hechiceros, seguro, pero pensaba que su producción era bastante decente. Y dado su control, podía mantener el aura de CE sin quedarse ciego mientras hacía nada. ¿Sus reservas? No lo sabía. Sentía que sus reservas se estaban vaciando al principio, cuando solo empezó a experimentar con su CE, pero desde que prácticamente dominó su aura CE, no había gastado todas sus reservas. Pero aunque mantener su aura de CE era ahora bastante sencillo, hacerlo y reforzar sus extremidades al mismo tiempo dividió su atención y le hizo desperdiciar CE. Centrarse en cómo fluye la energía por el cuerpo y cómo el enemigo se mueve a través de su aura era algo que aún no podía hacer. Sin mencionar que había sido su primera pelea. Manipular la CE estando estresado o emocional no era fácil y la multitud de discapacidades que llevaba no ayudaba. Siempre vigilando para no quitarle demasiada CE a su aura CE para evitar acabar en aún más ciego, era realmente engorroso. Emoticono cara triste fin de la divagación. Solo necesito más entrenamiento. Su cola se movió mientras giraba la cabeza hacia Tokoyami. El entrenamiento que necesitaba también se aplicaba a su telepatía. Solo lo había conseguido una vez, en el gimnasio, pero no otra vez. Al menos no tan fuerte como entonces. Ojalá pudiera dar un destello negro. Se supone que te pone en la zona. Por lo que entendía, era la coordinación perfecta entre el refuerzo de CE y un acierto. Un golpe que, al acertar, simplemente sacudía al usuario para que se elevara mentalmente, básicamente dando un impulso a la producción, control y concentración de la CE. Y quería experimentar ese impulso. Muy mal. Sin embargo, no pensaba poner un pomo a su amigo pájaro solo por eso. Kenzo y Genzo serían suficientes sacos de boxeo. El día terminó pronto y, como se había convertido en un ritual para los dos amigos, Riku intentó enviar algo parecido a un adiós a Tokoyami. Terminó con un fracaso, pero Tokoyami captó el mensaje de todos modos. Esta vez fue su madre quien lo llevó a casa y eso vino acompañado de una avalancha de preguntas sobre su amiguito a las que respondió obedientemente. Supongo que no quería que su hijo acabara sin ningún amigo. ¿Quizá tú y tu amigo podríais jugar fuera algún día? Escuchar cosas así es raro a mi edad. Bueno, no oír. Braille. Maldita sea, ¿hay alguna palabra para esta mierda? Pero aunque Birdman era genial, invitarle a casa sonaba incómodo. Especialmente teniendo en cuenta que no había mucho que hacer. No. Quizás simplemente relajarnos en un parque infantil. Sin duda, era una de sus actividades favoritas. Subir al punto más alto y rugir como si el mundo fuera tuyo fue increíble. Ahora es aún más divertido cuando lo haces de pequeño. La gente seguía mirando raro, pero era más fácil ignorarlas. Sí, le invitaré a un parque cuando aprenda la telepatía. Desatón 2. Honestamente, pensaba que estaba cerca. Probablemente solo necesitaba un empujón más para entenderlo. Su objetivo era que el cerebro del oyente dijera el mensaje que Riku enviaría. Su padre lo había experimentado el día de la pelea y solo necesitaba replicarlo de alguna manera.
Necesitaba de alguna manera convertir su CE en algo que el cerebro interpretara como sonido. ¿Cómo lo hacía antes? ¿Era pasión? ¿Emoción? Recordaba cómo el mensaje se transmitía a través de su CE, que prácticamente formaba un túnel por donde su mensaje pasaba. Pero había ocurrido casi por instinto y bastante rápido, así que... Espera. ¿Rápido? Tenía que ver con la velocidad. ¿Qué tan rápido viaja el sonido? Él y su madre ya estaban frente al apartamento. Contuvo su emoción mientras subían las escaleras. En cuanto entraron, detuvo a su madre y le pidió que lo buscara. Mamá, ¿puedes buscar qué tan rápido viaja el sonido? La confusión de su madre aumentó. Claro, mi ángel. Pero, ¿por qué quieres saberlo? Es para mi telepatía. La confusión de su madre seguía ahí, pero pronto sacó el móvil y escribió. Pronto recibió una respuesta. Alrededor de 343 metros por segundo. Mierda, eso es bastante rápido. ¿Puedo probar la telepatía contigo, mamá? El consentimiento es importante. Recibió la confirmación en forma de un asentimiento y luego dio un gran paso atrás. Bien, así que formo un túnel y empujo mi intención. Intentemos decir quiero comida. Comenzó como de costumbre, simplemente formando un camino y empujando su intención. Solo ve la intención como la estructuración de la emoción. Básicamente combinando lógica y emoción. Esto era lo que solía hacer, pero solo se sentía emoción y, aunque la lógica o el pensamiento no se perdían, simplemente no le funcionaba del todo. Papá mencionó que le zumbaban los oídos. Quizá eso es la lógica / pensamiento que no se está interpretando. ¿Como un residuo? ¿Un efecto secundario? Así que ahora. Si lo acelero. El mismo proceso. Simplemente mucho más rápido. También perdió un poco el control. ¿No funcionó? ¿No lo suficientemente rápido? ¿O falta de control? Dio un paso más y tomó la mano de su madre. ¿Fue diferente? Negó levemente con la cabeza. No realmente. Querías algo 2 veces. La segunda vez fue solo más breve y débil. ¿Pero qué demonios? ¿Ha empeorado? Su madre pareció notar su confusión y añadió. Aunque más cómodo. Ahora, estaba confundido. Dio las gracias a su madre y se sentó para darle demasiadas vueltas a todo. Normalmente empujo la intención con la mayor precisión posible y la meto en el cerebro del receptor. La intención es como un paquete de emoción y pensamiento / lógica. La emoción suele impactar, pero el pensamiento desaparece, probablemente se convierte en la causa del zumbido. Pensé que quizá una velocidad mayor lo hacía más claro, pero se volvió menos claro. Pero más cómodo. ¿Más silencioso? ¿Qué falta? Seguía sentado en la mesa cuando su padre llegaba a casa. La breve charla que siguió entre sus padres probablemente consistió en que su padre preguntara cuál demonios le pasaba a Rico ahora, pero eso no importaba. Se acercó a sus padres y simplemente les pidió que describieran la sensación de su telepatía fallida. Su padre primero. Lo primero es como una náusea muy débil, seguida de un zumbido en los oídos. Su madre después. Tampoco es cómodo. Como un dolor de cabeza. Como si alguien te metiera algo en la cabeza. Probablemente porque eso es exactamente lo que estoy haciendo. Negó con la cabeza frustrado mientras pensaba. Las propiedades del sonido eran principalmente velocidad y vibración. Oh. El sonido llevaba vibración. Sin embargo, se había centrado en entregarla sin prestar atención a ese factor. Otro intento. Esta vez menos controlado. Se extendió formando un arroyo en lugar de un túnel. Ya no se bloquea la vibración. Un flujo de energía maldita se extendió hacia su madre. Pero una vez más, simplemente negó con la cabeza. Debería vibrar de forma natural, ¿verdad? ¿O tengo que forzar a mi CE a vibrar? ¿O es la velocidad? ¿Regulaba la velocidad de la vibración? ¿Cómo la frecuencia? Vamos otra vez. Quiero comida. Se concentró.
Un flujo suelto de CE que arrancó su intención. No. No debería tirar. Tiene que ser rápido. Hay que lanzarlo o dispararlo. Lo intentó de nuevo. Esta vez, se formó un túnel más grande y la energía maldita se comprimió tras su intención. Se lanzó hacia adelante como una resortera y la intención alcanzó a su destinatario en menos de un segundo. Dado el método tosco, obviamente iba dirigido al padre, que simplemente parpadeó y se frotó la oreja. Su padre le cogió la mano. Hubo un ruido. Estática. Por supuesto. Vibración y velocidad. La velocidad regula la frecuencia de la vibración es el pensamiento que interpreta el cerebro. La energía maldita emula esas cosas. Por fin estaba encajando.